acá estamos. El mes que viene estamos de aniversario, lo que también nos obliga a modificar reuniones y demás, pero avanzamos creciendo y edificando. Estamos en la parte del reino de los cielos, donde en el punto 14 yo le decía que la oración debe instalar el reino de Dios en la tierra, y lo que vimos acerca del reino de los cielos, de cómo es el reino de los cielos, cómo se mueve la voluntad de Dios, cómo funciona el sistema de gobierno de Dios, al cual sí pertenecemos, el cual sí nos dirige, el cual sí determina nuestro destino. Y le leo algunos puntos que hablamos sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos es potenciador, el reino de los cielos cambia tu posición y condición, el de repente. El reino de los cielos es visión, el reino de los cielos es eficiente, donde se hace lo que se debe hacer. El reino de los cielos es eficaz, el reino de los cielos es acción, algo de eso voy a volver a tocar hoy. En el reino de los cielos la acción vale más que la religión. El reino de los cielos es discernimiento, el reino de los cielos es vigilancia, el reino de los cielos es estar despiertos y cuidar la obra de Dios. El reino de los cielos es guerra espiritual. Todo el tiempo estamos en una posición en pie de guerra. El solo hecho de recibir a Cristo es una declaración de guerra. El enemigo siempre está listo ahí para meter el zarpazo. El otro día le hablaba de los documentales sobre animales. Ayer, curiosamente, estuve viendo algo que quedé cautivado. El documental era de otro tema, hablaba de los sonidos. Hablaba que a mis hijas que les gusta el tema de sonido les va a gustar eso. Hablaba de los sonidos, más que nada de los sonidos de la naturaleza. Hablaba de los sonidos aquellos que son totalmente imperceptibles al oído humano, y con un sistema, qué sé yo, tecnología nueva, no sé cómo es la historia, la cuestión es que llegaban a detectar sonidos que son totalmente imperceptibles. Y entonces mostraban en la oscuridad a unos leones que estaban intentando cazar a un jabalí y a unas hienas que querían robarle la presa a los leones. Entonces todo eso me mostró nuevamente el accionar de los leones cazando, cómo es cuando está buscando la presa todo el tiempo, como si se le escapa, si no la encuentra, la vuelve a esperar y la vuelve a perseguir, cómo empezaba a cavar, un león cavando la tierra porque había una madriguera, y cuando más o menos lo pescó empezó a tironear y lo sacó, cómo el enemigo todo el tiempo anda buscando cómo atraparte, cómo hacerte caer, cómo hacerte pisar el palito, cómo darte la ñata, la trompa contra el piso, cómo quiere tu destrucción. Todo el tiempo estamos en pie de guerra. El enemigo, que fue lo último que le dije, ya entramos con lo de hoy, tiene un plan, y su plan es destruir la obra de Dios y la vida del creyente. En esta sección que tiene que ver con el reino de los cielos, estamos viendo Mateo capítulo 13, que es el capítulo de las parábolas del reino, donde nos muestra cómo funciona el reino de los cielos. Y le vuelvo a explicar, por si no lo recuerda, por qué esto es importante. Porque dice Mateo, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como se hace en el cielo, yo tengo que saber cómo se hace en el cielo. Y la voluntad de Dios en el cielo no es solamente qué es lo que hacen los ángeles, cómo responden o no los ángeles ante la palabra de Dios, sino que la voluntad de Dios en el cielo es cómo se rige todo aquello que depende de la cobertura del Señor, y nosotros, pueblo de Dios, pertenecemos a su reino, no al reino natural. Jesús dijo, el reino está aquí, y ese es el reino que nosotros debemos manifestar. Entonces, entrando en Mateo 13 o continuando Mateo 13, 24, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, que hablamos largo y tendido sobre todo eso. Algunos de los últimos puntos que le mencioné tenían que ver con esa parábola, la de la mala hierba. Entrando en este último punto, la última parte de esta parábola, el versículo 25, dice, mientras todos dormían, hablamos de que hay que estar despiertos, que hay que estar vigilantes, hay que estar atentos. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Este tema que le voy a dedicar un poquito de tiempo, por eso digo que no puedo medir bien cuánto tardo o no, porque algunas cosas requieren que le dé más importancia. Este tema del que vamos a hablar ahora, esta partecita de la mala hierba, es el mal de este tiempo.
el mal que estamos soportando en este tiempo. Tiene que ver mucho con nuestra condición de cómo nos ponemos delante del Señor, cómo nos paramos ante Él. Tiene que ver mucho con cómo reaccionamos ante los conflictos externos, como le decía hace un ratito. No importan las cosas alrededor, lo que importa es debajo de quién estamos. Y estamos debajo del Señor, no estamos sometidos a un sistema terrenal. Aunque vivimos en un sistema terrenal, el que guía nuestros pasos es el Señor. Este concepto de la mala hierba y de la siembra mala, la siembra de parte del enemigo de esta mala hierba, tiene que ver con cómo nosotros nos enfrentamos a estas situaciones. Porque así como cuando vimos la parábola del sembrador, hablamos de la semilla que fue sembrada, esa semilla que fue sembrada y cuando cayó en buena tierra dio fruto al 30, 60 y el 100 por uno. Hablando de la parábola del sembrador, de la semilla sembrada, dijimos que esa es la palabra de Dios cuando es sembrada. Una palabra que es sembrada en un corazón, una palabra que es sembrada en una persona, una palabra que cuando es sembrada de la manera correcta, con cuidado, de la manera inteligente, procurando que sea entendida. Algo muy fuerte me habló ayer, la palabra de ayer sobre Nehemías, que decía, bueno, de ayer o de hoy, ya no recuerdo, que decía que el pueblo estaba muy contento de hoy. El pueblo estaba muy contento cuando escuchó la palabra que se le había compartido de Esdras, no Nehemías, por eso me confundí. Se fueron contentos porque habían entendido. O sea que hay un factor muy importante que hacer que la gente entienda. No es solamente cuestión de compartir palabra, es que esa palabra le llegue. No es solamente cuestión de decir una palabra, por eso decía el otro día, no alcanza con la palabra de Dios. Algunos se me puso verde, otros se me puso rojo, alguno me quiso pegar. ¿Cómo va a decir que no alcanza con la palabra? No, la palabra hace todo, pero no alcanza con la palabra. Hace falta que esa palabra sea impartida, que esa palabra sea predicada, que esa palabra sea explicada, que esa palabra entre en ese corazón y ese corazón la reciba. Si no, agarre, yo le doy la Biblia, tome la Biblia, listo, hágase cargo. No, la palabra que es viva y está por encima de todo, necesita ser aplicada de la manera correcta para que el corazón la reciba. Esa buena semilla de esa buena palabra, sembrada de la manera correcta, da fruto al 30, 60 y 100 por uno. Entonces, si la buena semilla es la buena palabra, que es una mala hierba que fue sembrada, y es precisamente una palabra mala, no una mala palabra, y digo así al revés para que me entiendan la diferencia, una palabra mala que al mismo tiempo también es sembrada. ¿Qué es una palabra mala? Una palabra mala no es un insulto, una palabra mala son aquellas palabras o expresiones o cosas que vienen en nuestra vida que siembran desánimo, que siembran negatividad, que siembran, bueno, algunos pueden llegar a decir una opresión, mala onda, pesar. Son esas palabras que vienen con una acusación, son esas palabras, como muchas veces digo, no escuche, no preste atención a los profetas del fracaso. Son esas palabras que se siembran en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y por lo tanto empiezan a tomar la forma, germinan, empiezan a crecer, empiezan a tomar la forma de pensamientos. Y cuando eso se sembró y germinó en mi cabeza, en mi corazón, y empezó a crecer ese pensamiento, empezó a formarse ese pensamiento, lo que yo estoy recibiendo desde dentro mío no es algo que me dicen de afuera, sino que yo estoy prestando atención ahora a un pensamiento, que a mi entender es un pensamiento que nace de mi propio entendimiento, de mi razonamiento, de mi propia cabeza o de mi propio corazón. ¿Me está siguiendo? Porque es importante que entienda. Entonces, la palabra mala lo que provoca en mi vida es un pensamiento malo. La palabra mala es lo que provoca en mi vida, es una sensación, es una intención mala. La palabra mala lo que provoca en mi vida es un espíritu que me lleva hacia abajo, que me hunde, que me deprime, que me bajonea. La palabra mala es el arma del enemigo con el cual empieza a dirigir mis pensamientos. Y ahora empieza la secuencia. Si dirige mis pensamientos, ¿qué pasa? Y bueno, si dirige mis pensamientos son los que dirigen mis acciones. Entonces mis acciones van a estar atadas, sujetas a una palabra mala. Y cuando dirigen mis acciones se convierten después en hábitos, lo que forma una forma de vida o un destino. Por lo tanto, mis hábitos, mi forma de vida, mi destino va a estar sujeto, va a provenir de una palabra mala, de un pensamiento negativo,
de una palabra negativa, de una palabra de mentira, una palabra engañosa, una palabra de acusación. Y cuando todo eso ya está en mi cabeza, entonces todo lo que me pase a mí, aunque yo quiera echarle la culpa al Señor, como dice el libro de Proverbios, que tomo malas decisiones y después le echo la culpa al Señor, no es culpa de Dios, sino las cosas que me pasen, el lugar por donde vaya, las cosas que sucedan a mi alrededor, también las decisiones que yo tome, son el resultado de esa palabra mala que entró en mi corazón. Se decía antiguamente, expresiones viejas que capaz que no se les presta tanta atención ahora, que el campo de batalla del enemigo, del diablo, el campo de batalla del enemigo es la mente, que es donde, como estos son cosas de guerra espiritual, de armas para la guerra espiritual, como el diablo no tiene autoridad, no tiene fuerza para obrar en nuestro interior, como un cristiano que ama y que sigue al Señor no puede estar endemoniado, eso sería tal vez para un debate, pero lo dejamos para otro momento. No hay posibilidad de que donde está el Espíritu de Dios, al mismo tiempo esté el espíritu del diablo. Es incompatible, es imposible. Eso no puede suceder. Repito, si es para debate será en otro contexto. Entonces, como no puede obrar dentro mío de esa manera, lo que hace es intentar dirigirme. ¿Vio? Vamos a otro documental. Capaz que solamente yo veo documentales de bichos y de animales. ¿A uno más le gustan los documentales de bichos y de animales? Más o menos, pero medio así. Conoce, ¿qué bicharraco es este? Es un parásito. Ah, es un hongo, ahí está, es un hongo. ¿Conoce ese hongo o parásito que le dicen que convierte en zombie a los insectos? Solamente mi hija, el resto no conoce nada. Hija, lo que se hereda no se compra realmente. Bueno, se lo que digo muy rapidito, es un hongo, que no recuerdo cómo se llama, hasta que hay una serie que trata parte de esa trama y hace una serie apocalíptica, que entra póngale en un escarabajo, en una langosta, entra ahí, se le mete adentro, se le va al cerebro, lo mata, pero sigue usando el cuerpo para caminar, para hacer cosas, para ir a otros lugares, para sembrarse en otro lugar. Y lo último que vi era muy impresionante porque era una langosta que le faltaba la mitad del cuerpo, le faltaba casi la mitad de la cabeza, pero seguía caminando, porque en realidad el que camina no es el insecto que está muerto, sino que camina es ese hongo que está dentro suyo. Por eso se le dice que lo hace zombie, porque es un muerto que sigue caminando. Bueno, así es como quiere hacer el diablo con nosotros. No que nos mata, aunque su intención es matar, pero lo que quiere hacer con nosotros es manejarnos como títeres, dirigir nuestra vida. Quiere llevarnos por donde Él quiere. Como no puede hacerlo de adentro, entonces lo que hace es ataca la cabeza, te tira un pensamiento, lo que la Biblia dice, dardos de fuego. Te tira una flechita, te tira ahí un dardito, te tiró ahí una idea, te armó toda una historia, empezó a crear una ficción y encima, hoy estaba escuchando, era sobre un curso que tiene que ver con algo de publicidad, pero decía, en el encabezado decía que las noticias falsas, las fake news, las noticias falsas tienen un 70% de probabilidad mayor de ser escuchadas o leídas que las verdaderas. Las cosas falsas es más probable que se escuchen o se lean y circulen que las verdaderas. Así funciona con esto también en nosotros. A lo negativo, a lo falso, tal vez sea por las dudas, no sé por qué, le prestamos más atención que a lo real. Le prestamos más atención, tal vez, a alguna idea fantasiosa, a una teoría conspirativa, alguna cosa rara. Todavía hay algunos de esos, como siempre digo, que piensan que hay 4 tipos en el mundo que dirigen los destinos. Entre ellos está Coca-Cola, Bill Gates, ahora está Elon Musk, antes no existía, ahora también está Musk. Y Coca-Cola, Bill Gates, que me falta uno. Bueno, no me acuerdo quién era el otro, que dirían que son los que dirigen todos los destinos del mundo. No es tan así. O tantas otras burradas como los terraplanistas y demás. No, las cosas no son así. No hay alguien así que dirige al mundo. Pero yo acepto más lo negativo, lo mentiroso por las dudas,
que lo real. Por ejemplo, Isaías capítulo 3 o capítulo 10, búsquenmelo por favor, creo que es 3:10. Díganle al justo que le irá. ¿Y por qué cuando hay algún problema entonces vos te olvidás de esa palabra? ¿Por qué cuando se te presentó una circunstancia, 3:10, gracias? ¿Por qué cuando se te presentó una circunstancia difícil, tuviste un problema en tu casa o en tu trabajo, entonces te olvidaste de esa palabra sobre tu cabeza? ¿Por qué cuando tal vez tuviste que hacer un gasto que fue sorpresivo, algo que no te lo esperabas, te llegó algo imprevisto a tu casa, o tal vez te cortaron el sueldo, o tal vez te quedaste sin trabajo, entonces te desesperás? ¿Por qué te olvidás que la palabra de Dios dice que Él proveerá, Él suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria? Creemos más lo negativo que lo real. Y si es que lo negativo está impactando en nuestro interior, ¿será que lo real no impactó en nuestro interior? ¿Y por qué no impactó en nuestro interior la palabra de bendición? Porque tal vez no tenemos una conciencia completa de quién es Dios y cuál es nuestra relación con Él. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar respecto a Dios, respecto del Evangelio, respecto de nuestra relación con Dios y del lugar que tenemos delante de Él. Vuelvo al versículo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. El diablo es mentiroso. La palabra que proviene del diablo es palabra de mentira. El diablo ataca con dardos de fuego o, como dice otra versión, con flechas malignas. Así como dice Efesios capítulo 6, versículo 16. Tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¿Por qué la fe puede apagar una flecha encendida? ¿Por qué la fe puede apagar un dardo de fuego? ¿Por qué la fe puede apagar una mentira? Porque la fe me mantiene y me afirma en la palabra de Dios. Cuando no estoy afirmado en la palabra de Dios, entonces creo la mentira que viene a mi cabeza. Si yo le diera 5 minutos para pensar, no le haría escribir porque cuando lo escribe lo está sellando, pero si yo le doy 5 minutos para pensar, ¿cuántos pensamientos negativos han venido a su mente en esta última semana? ¿No? Tampoco es para que le demos tanta importancia ni prestarle tanta atención. Ahora, ¿cuántos pensamientos positivos vinieron a su cabeza en esta semana? Es fundamental, es necesario para contrarrestar el avance del enemigo en nuestra cabeza, con el cual dirige nuestro pensamiento, con el cual dirige nuestras decisiones, con el cual dirige nuestras acciones, con el cual determina nuestros hábitos, con el cual dirige nuestro destino. Mirá hasta dónde llega. Es necesario que usted le crea a la palabra de Dios, al propósito de Dios con su vida, o sea, a lo que Dios quiere hacer con su vida, a lo que Dios dijo, a lo que Dios te dijo. Por eso le vuelvo a repetir, a ver si se lo metemos en este contexto, si lo creo un poquito más. Espera que tengo calor. Mitad de septiembre, mitad de agosto, septiembre, octubre, noviembre. 3 meses y medio. Estancamiento, sequedad. No pasa nada. Todo muerto. Diciembre, cumpleaños de la pastora. No se me olvide, cumpleaños de la pastora. No se me olvide del lemon pie. No, torta de ricota ya no. No. Vamos por el lemon. Tenemos opciones. Lemon pie o cheesecake. Si es cheesecake, por favor, con frutos rojos. Sigamos lo que estamos. A partir de diciembre hasta el 30 de diciembre, el 30 de diciembre de 2024 lo va a encontrar en una mejor condición que el 30 de diciembre de 2023. ¿Ve? ¿No lo cree? Sí, claro, ahora es porque se lo digo, no lo cree. Hay que creer lo que no veo, porque esa es la raíz y la base de la fe. La fe no se sustenta en lo que veo, la fe se sustenta en lo que no veo, pero en lo que sé. Entonces yo tengo que saber que lo que Dios dijo, eso es lo que va a hacer. Esa es la base y la clave de la fe.
Estas flechas encendidas son los pensamientos engañosos y palabras de acusación que vienen a mi cabeza. Por ejemplo, palabras que se oponen al conocimiento de Dios. 2 Corintios 10:5. Nosotros destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El sábado le di esta palabra, o el domingo, el sábado, le di esta palabra a alguien conversando. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos, primera persona, plural, llevamos, ¿quién es? Nosotros. Destruimos y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La manera de enfrentar esos argumentos, esos relatos, esas palabras mentirosas, esas ideas negativas, eso que te viene a decir, no, Dios no está, no, Dios no lo va a hacer, no, te va a ir mal, todo va a estar mal. Es destruir ese argumento, llevando ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo se lleva un pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo? Muchas veces me pregunté eso, años atrás. Mis primeros años en el Señor a veces fueron bastante graciosos. Le hacía al Señor preguntas bastante raras, como alguna vez conté al principio cuando me decían que tenía que orar con fe, que yo oraba y dice, no, pero con fe. ¿Y cómo se hace? Tenés que creer, y yo creo, no, pero más. Entonces hacía fuerza para creer y cerraba los ojos, apretaba fuerte, y no es así. Ese tipo de burradas que hacía en ese intento de querer alcanzar, de querer entender, lo mismo. ¿Cómo se lleva un pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo? Se lo enlaza, se lo agarra con boleadoras, se pone una jaula, se le pone tal vez un cebo, un señuelo, una carnada para que el pensamiento entre dentro de la jaula, le pone un palito para que y cae en la caja. ¿Cómo se lleva un pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo? Tal vez tengo que entender qué es la obediencia a Cristo, y obedecer a Cristo es seguir su camino, seguir su dirección, entender lo que Él me dice. Tal vez la obediencia a Cristo sea creer lo que Él dice, poner en primer lugar las cosas que Él dice antes que las que yo quiero creer. Tal vez, no sé, cosa mía, pero tal vez la obediencia a Cristo sea que si Dios dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, yo sepa, tenga la convicción, esté totalmente, plenamente convencido y seguro de que el Señor está conmigo hasta el fin del mundo. No, pero no lo siento. No entendiste, vamos de vuelta. Tal vez llevar un pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo sea hacer caso, obediencia, hacer caso a que Él te dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿El mundo terminó? Pues uno nunca sabe, ¿no? Pero ponele que no. Todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, entonces, aunque yo no lo sienta, ¿dónde está el Señor? Conmigo. Estará acá, no sé. Vamos a entrar en una cuestión metafísica que no tiene nada que ver, no importa. Lo que sé es que el Señor está conmigo. Ahora, por lo tanto, ¿cómo llevo cautivo un pensamiento? El pensamiento que a vos te viene a decir, Dios no está, Dios no te escucha, Dios se fue, a Dios no le importa lo que te pasa. En cuanto lo escuché, no, Dios me dijo que está. Listo. Es una combinación activa de la palabra de Dios, la obediencia y la fe. Palabra de Dios, obediencia y fe. ¿Y por qué le dije que batalla tanto en este tiempo? Y es tal vez lo que más nos cuesta, porque cuando obró en nuestro interior, como al insecto, como al escarabajo, como a la langosta que está muerto pero lo van guiando, cuando se metió en nuestro interior, es muy difícil no seguirlo. Porque pensamos que es nuestra idea, pensamos que es nuestro pensamiento, que es nuestra mente, que es nuestro corazón. ¿Y cómo reconozco la diferencia? Bueno, ese sería otro punto, que el reino de los cielos es discernimiento, como hablé la semana pasada, y algo que tendría acá más adelante, si llego hoy, sería otro punto, pero al margen del discernimiento es, vuelvo a repetir, combinación de fe, palabra y obediencia.
esa sensación, ese pensamiento, ese sentimiento que estoy teniendo, esa palabra que me está diciendo Dios no está, ¿es compatible con la Biblia? Eso que me está diciendo, ¿encaja lo que Dios me dice? ¿A qué vivo? Pero así tengo que conocer la Biblia. Y bueno, viejo, vos la querés toda, la chancha, los 20, el chanchero, querés también ya el que hace el fiambre, todo junto. No. Se trata justamente de que conozcas la Biblia, de que te metas en la palabra, de que a medida que vas creciendo empieces a indagar. Ayer alguien me dijo, un joven me preguntó ayer, me dice, empecé a leer la Biblia. Muy buena decisión, pero no sé qué hacer, no sé por dónde. Yo inmediatamente dije, ¿dónde cuernos está el líder de este chico? Esa fue mi primer sensación acá, ¿no? No le dije eso, porque no le dije eso. Dije, ¿qué estás leyendo? Bueno, como no sabía qué hacer, agarré de la primera página. Lo que haría cualquiera que no tiene ni la menor idea. Se va a comer todo Génesis. Cuando llega el número se me mata, se pega un tiro. Bueno, no está bien si querés así, pero digo, mirá, hace una cosa, deja eso, agarrá Proverbios, empezá a leer Proverbios, un capítulo por día, lee, ayer fue 13, lee Proverbios capítulo 13 y así seguimos cada día. Y si te animás un poquito más, agarrá, le digo el Evangelio de Juan, buscá San Juan, el Evangelio de Juan, y empezá a leer por ahí. No, pero hay otro antes, no, vos entrá por ahí. Y ahí otra vez la pregunta, ¿dónde cuernos está el líder de este pibe? Que me viene a decir a mí, no sé por dónde leer la Biblia. Pero esas son cosas que pasan, son cuestiones de entre casa nada más. Es necesario meterte en la palabra, combinación, obediencia, palabra y fe, para que de ese modo entonces usted pueda llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Primero le dije palabras engañosas que suponen el conocimiento de Dios. Segundo, palabras de mentira, va en la misma línea, pero simplemente para clasificarlo un poquito. Palabras de mentira que le dicen que no le interesamos a Dios. Segunda Reyes 18:25. ¿Acaso he venido yo a atacar y destruir este lugar sin una palabra del Señor? El Señor mismo me ha ordenado que suba a este país y lo destruya. Le dijeron aquellos que iban a tomar la tierra, los enviados del rey Sennacherib, al pueblo que estaba ahí desesperado en medio del sitio en Jerusalén. Entonces cuando estaban clamando a Dios, no oren. Si el Dios al que ustedes claman es el Dios que me mandó a destruirlos. La ventaja es que ese pueblo, para no ir a la lectura completa de todo el capítulo, la ventaja es que ese pueblo tenía un rey que estaba conectado con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios. Entonces el rey sencillamente les dijo, no los obedezcan, no los escuchen. Porque cuando vos prestás tu oído a la palabra negativa, a la palabra de acusación, a la palabra mentirosa, cuando prestás tu oído al engaño que se está armando en el cielo, es muy fácil engancharte con algo. Porque en todo engaño hay una cuota de verdad. En toda trama diabólica hay mucho de verdad o de apariencia de verdad, porque el diablo siempre empieza mostrándote las cosas reales para conectarte con eso. El diablo te muestra una situación real, te muestra eso y vos lo crees, dices sí, es así, y en cuanto entraste, mordiste ahí, te mete todo lo negativo. Lo creíste, y cuando lo creíste, al piste, perdiste. Como hoy tuve un conflicto de cuentos infantiles. ¿Cuál fue la que mordió la manzana? Esa era la Bella Durmiente, ¿no? La Bella Durmiente, se pinchó con hoy ando con una ensalada. ¿Vio cuando la Blancanieves mordió la manzana? Y cuando mordió la manzana, ¿qué le pasó? Ustedes tienen menos cuento que yo, ¿eh? ¿Qué le pasó cuando mordió la manzana? Cayó dormida y quedó ahí como si estuviera en coma. Pensaban que estaba muerta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y entonces cuando vino, hoy sería acusado de abuso directamente, cuando vino el príncipe encantador y que le dio un beso, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, esta gente no. Bueno, yo le cuento. Ya tengo que casi terminar. Yo le cuento. En la versión clásica, no esta super like que hacen ahora, en la versión clásica, cuando el príncipe se acerca a darle un beso y le da un beso a la Blancanieves,
y le da un beso a la Blancanieves, entonces la cabeza se le va para el costado y cuando la cabeza se da vuelta, larga el pedazo de manzana que tenía en la boca. Eso es en la versión clásica, la original. Entonces ahí largó la manzana embrujada y no fue por el beso, no quedó impactada por el beso, deslumbrante el beso, la pasión del tipo que la despertó, no. ¿Qué pasa cuando vos mordés la manzanita de la palabra mentirosa? Te duerme, te mata, te deja en coma. Salvo que estés esperando que venga algún príncipe a besarte, les digo que ya no hay más. Y los pocos que hay se dejan cautivar por cualquier actriz berreta que lo saca de su reinado y de su familia real. Isaías 49:14, Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aún cuando ella lo olvidara, Dios no lo olvidará. La palabra te está diciendo, aún en el peor de los casos, como dice Salmo 27, aunque tu padre y tu madre te dejen, Dios no te va a dejar. Entonces, si viene alguien a decirte, si dentro de tu cabeza lo escuchás, si tu corazón te está diciendo, Dios te dejó, Dios te abandonó, no le interesás a Dios, pero vos sabés que la Biblia te dice, aún en ese caso, una madre capaz que lo olvida, Dios no me va a dejar. Una combinación de obediencia, palabra y fe. Dios no te va a dejar. Tercer punto y último, palabras cuya cosecha es enfriamiento y muerte espiritual. No voy a llegar ni a la mitad de lo que yo quería hablar hoy. La culpa la tiene la Blancanieves. Nehemías capítulo 4, ¿cómo me gusta Nehemías? Por eso me confundí antes. Versículo 1. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos. Una acusación de bullying. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Bullying, burla, ridiculización, lo que estás haciendo no sirve para nada. ¿Qué pasó entonces? Versículo 6, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo, hasta la mitad. Versículo 10, por su parte la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. ¿Cómo puede ser que mientras hubo ánimo, llegaron hasta la mitad y ahora parecía que era demasiado? Ahora no iban a poder. Dieron lugar a una palabra de burla, a una palabra engañosa, a una palabra de ridiculización. Dieron lugar a aquel que venía a ningunear. Versículo 12. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían hasta 10 veces y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Palabras negativas, palabras de acusación, palabras de opresión, te va a ir mal. El resultado fue, la obra se detuvo. Pero las palabras negativas, la palabra de acusación solo se combate con, le vuelvo a repetir, la combinación de obediencia, palabra y fe. Versículo 13, Nehemías 4:13. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, lanzas y arcos detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo, como el rey que dijo no les escuchen. Acuérdense del Señor, palabra, lo que Dios te dice, lo que Dios te dijo, lo que Dios hizo, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla y cada uno a su trabajo. Obediencia, palabra y fe. Dice Efesios capítulo 6, verso 16. Pensaron que ya terminaba, ¿no? Además de todo esto, tomen se lo dije hace un ratito, escudo de la fe.
con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y el que viene ahora, mejor todavía. Un día el Señor me habló con esta palabra, me dio un entendimiento sobre esta palabra que cambió más aún todavía, o terminó de cambiar mi enfoque sobre esta situación de los pensamientos negativos. Antes de leérselo, ¿usted se cree que yo no tengo pensamientos negativos? Tengo y muchos. Antes de continuar, ¿usted cree que yo no lucho con los pensamientos negativos? Lucho y mucho. Tal vez piensa que yo estoy happy. No. Todo lo contrario. Todos los días, desde que me levanto hasta que me voy a acostar, todos los días tengo que estar luchando con pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque mi tendencia natural es precisamente creer que va a pasar lo negativo. Mi tendencia natural es dar lugar al pesimismo. Mi tendencia natural es creer que Dios puede hacer cualquier cosa, pero no conmigo. Dios puede usar a cualquiera, menos a mí. Pero yo creo lo que Dios hizo y lo que Dios va a hacer. Entonces yo le creo a la palabra de Dios, no a esta cabeza. Ante, no sé, organizamos una actividad, un evento, cualquier cosa. Entonces mi cabeza ya me está diciendo, va a salir todo mal. Y mientras yo estoy escuchando dentro mío, va a salir todo mal, yo te digo, todo va a estar bien. Y acá me está diciendo, todo va a estar mal. No, si yo sé que soy medio neurótico, pero bueno, ya estoy esquizofrénico del todo. Pienso una cosa y digo otra. Llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Pero no puedo manejar mis pensamientos, están ahí, son mis pensamientos. Yo no me pongo a pensar, viene solo. Y bueno, viene solo, meter en una bolsa, atarle fuerte un nudito, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Pero ¿cómo hago? Y ahora sí te leo esta palabra. Filipenses. Esta me da ganas de pegarle a más de uno. Capítulo 4, versículo 8. Por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Piensen en todo lo que tenga alguna virtud, en todo lo que merezca ser alabado. Repito, Filipenses 4, versículo 8. Por último, hermano, piensen. No es una sugerencia, no es una opinión. No dice, podrías pensar, no dice, trata de pensar. Tampoco dice, sería bueno que pienses. Lo que te dice es, pensá. Y si entonces yo veo que en la Biblia encuentro un mandamiento, bueno, o un verbo en modo imperativo, que me está diciendo que haga algo, si yo veo que la palabra de Dios está usando un verbo en imperativo diciéndome, hace esto, significa que es un mandato. No digo un mandamiento para que no se malinterprete, es un mandato. Y si Dios me está diciendo que haga algo, significa que yo tengo la capacidad de hacerlo. Si no, Dios no me va a mandar a hacer algo que yo no puedo hacer. Del mismo modo que dice que cuando tenemos que soportar alguna tentación, juntamente con la tentación viene la salida. Eso significa que, dice la primera parte de ese versículo, Dios no te dio ninguna tentación que no puedas enfrentar, que no puedas soportar. Significa, por lo tanto, que lo que Dios te dio por enfrentar es algo que podés enfrentar. Dios nunca te va a presentar delante de una situación que no puedas manejar. El solo hecho de verte delante de un X problema, capaz que no te da mucho ánimo esto. Capaz que querrías salir corriendo igual o decir, ¿para qué? Pero el solo hecho de que se te presente X problema significa, algunos ya lo entendió, que tenés la capacidad, que estás listo, que estás preparado para enfrentar y resolver ese problema. Si no, Dios no te hubiera puesto delante de ese problema. Ah, qué fácil, qué simple que sos. No, es la palabra de Dios. Y le estoy diciendo que llevar cautivo pensamiento a la obediencia a Cristo es creer lo que Dios dice. Entonces me importa 3 cuernos. Lo que uno puede pensar, lo que puede deducir, lo que puedo analizar, o cuán difícil sea poder llevar ese pensamiento o no. La Biblia dice, pensá en esto. Y cuando te da la lista, mire qué fácil, es recontra fácil.
Es hacer por descarte. Te viene un pensamiento de que te va a ir mal. A ver, verdadero, honesto, justo, puro, amable, digno de alabanza. Algo que tenga virtud, lo que merezca ser alabado. No. Entra ahí. Te vas a quedar sin plata. No te va a alcanzar la plata. A ver, yo te digo ahora, viene el diablo y te dice, te vas a quedar sin plata. No vas a llegar a fin de mes. Vas a tener que ir a efectivo, sí. Esa risa significa que varios son un cliente habitual del lugar. Te van a estafar con los intereses. Pero, entonces lo pongo en la lista. Tenemos que hacer una lista con casilleros para marcar, ¿no? Entonces, ¿es verdad? Sí, es verdad. No sabés si es verdad. Porque vos solamente podés decir que algo es verdad cuando ya pasó. Salvo que sea lo que viene de la palabra de Dios, que lo tenés que creer por fe. Entonces, solamente puedo decir que es verdad si ya pasó. Mientras no pase, no es verdad. No me quedé sin plata porque todavía no llegué a fin de mes. No es verdad. Bárbaro, entonces tacho verdadero. ¿Es honesto? Y no. ¿Qué tiene de honesto? No es honesto porque me está diciendo para ayudarme. No, te está diciendo para que te sientas mal. Tacho honesto. ¿Es justo? Y sí es justo porque yo tomé malas decisiones. No, porque dice Romanos 5 que está justificado, así que no es justo. Tacho justo. ¿Es puro? Sí, pura mentira es en todo caso. No es puro porque no proviene de un corazón puro, de un corazón santo. Tacho puro. ¿Es amable? ¿Qué sensación te generó? ¿Te dio paz? No es amable. ¿Qué significa amable? Aquello que se puede amar. ¿Te generó paz? No es amable. Tacho amable. Todo lo que es de buen nombre. ¿Tiene un buen nombre? Es decir, ¿qué? ¿Cómo era? No, efectivo sí. Efectivo sí te va a estafar. ¿Eso tiene un buen nombre? No es un buen nombre. Tacho buen nombre. ¿Hay virtud en eso? La última. Es digno de alabanza. De que vos levantes tus manos y empieces a alabar me voy a quedar sin plata, gloria a Dios. ¿Es digno de alabanza? No. Entonces en ninguno de los ítems encaja. Por lo tanto, ¿qué hago? No. Pienso solamente en lo que está en esa dirección. Llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Póngase en pie, terminamos acá, dejamos esto acá. Así ya no sigo porque si no se nos va la hora totalmente, ya se nos fue la hora. Llegamos hasta este lugar. Le quiero leer el versículo clave ese nada más. Mientras todos dormían, llegó su enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Que esos son dos puntitos que vienen todavía a continuación. Si hay alguna sensación en su vida, si está luchando con pensamientos negativos, si de día en día o todo el día tiene que estar batallando en su mente, si está pensando tal vez en este mismo momento, está pensando que me va a ir mal, el diagnóstico va a ser negativo, no voy a encontrar solución, no voy a llegar a fin de mes, me va a faltar, me van a sacar la casa, voy a quedar en la calle, me voy a quedar sin trabajo, y cualquiera que esté en esa línea o alrededor, si está pensando en eso, en esta noche usted tiene que tomar una decisión. No lo voy a hacer pasar al frente porque ya es tarde, pero usted tiene que tomar una decisión. Tampoco es cuestión de que pase al frente, tiene que tomar una decisión. Porque si capaz pasa al frente y dice, yo ya pasé al frente, ya está, Dios lo hace. No, tiene que tomar la decisión. ¿Qué decisión? Llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Qué decisión? Agarrar fuerte el escudo de la fe y creerle solamente a lo que Dios dice, no lo que el enemigo dice, no el pensamiento negativo, no a la astucia del diablo, no a la artimaña del enemigo con el cual viene a trabajar en mi cabeza. Cualquier cosa que se oponga a la palabra de Dios, tengo que rechazarla. ¿Cómo es que dice la canción de Everly? Lo echo fuera, ¿cómo es? Decilo. Todo lo que no viene de Dios, ¿qué hace? Antiguamente decíamos, toma tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Eso. Toma tu maleta, Satanás. Con un fuera así, el diablo se sienta a tomar mate con usted. Te dice, está un poquito frío, ponle un poquito más.
todo lo que no viene de Dios es muy fácil. Todo lo que no viene de Dios, sea simple. Con Dios tiene que ser simple. Todo lo que no viene de Dios, todo lo que no te trae paz, todo aquello que te genera confusión, todo lo que perturba tu cabeza, todo lo que te pone una sensación de inestabilidad, no viene de Dios. Porque lo que viene de Dios genera paz. Lo que viene de Dios trae estabilidad. Lo que viene de Dios te hace descansar. Lo que viene de Dios te trae seguridad. Así que lo que no viene de Dios lo echo fuera. Levante sus manos. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo me pongo por delante, Señor, de tu pueblo, de cada uno de aquellos que estén luchando con estas situaciones, pensamientos negativos, palabras de acusación, tal vez, Señor, pensamientos del pasado, con ataques, Señor, del enemigo, pensamientos de fracaso, con sensaciones, Señor, o impulsos de miseria. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, yo me levanto contra toda palabra y artilugio del enemigo, contra toda estrategia diabólica, contra toda palabra, Señor, de Satanás, que viene en contra de los planes que tenés con cada uno. Me levanto en el nombre de Jesús, Señor, contra aquel que está tejiendo mentira y engaño. Me levanto en el nombre de Jesús contra aquel que genera pensamientos de fracaso, de muerte, de enfermedad, pensamientos de miseria y de pobreza. Y conforme tu palabra, Señor, yo le digo, y así del mismo le ordeno, que no tiene ni autoridad, ni derecho, ni parte, ni memoria, que no tiene lugar en esta casa, no tiene lugar en el pueblo de Dios, no tiene lugar en los corazones y mente de los hijos de tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, conforme tu palabra, yo declaro que tu manto desciende con autoridad, que tu presencia cubre, que tu mano levanta y sostiene. Señor, con cuerdas de amor estamos atados a tu presencia, de manera tal que nada nos arrebata de tu mano, nada nos hace tropezar ni caer, y por mucho que nos quieran voltear, nos quieran golpear, Señor, no nos pueden alejar de vos. Señor, en esta hora reprendo todo pensamiento negativo, reprendo toda palabra de muerte, reprendo todo pensamiento de pobreza, reprendo toda palabra de miseria. Señor, en el nombre de Jesús, todo pensamiento de enfermedad, todo pensamiento, Señor, de dolor, de muerte, de fracaso. Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, conforme tu palabra, Señor, en esta hora, lo llevamos cautivo, lo llevamos preso, lo llevamos atado y lo enviamos, Señor, en obediencia a Cristo, al cual adoramos, le damos gloria, al cual honramos y bendecimos, al cual nos sujetamos, Señor, debajo del cual nos colocamos, debajo del manto que nos ponemos, bajo la autoridad, Señor, que nos movemos, al cual reconocemos en nuestros caminos. Señor, en el nombre de Jesús, ahora yo te ruego, Señor, que unjas por medio de tu Espíritu, Señor, los oídos, los ojos, la mente, el corazón, también los labios, Señor, para que ningún pensamiento negativo entre por sus ojos ni por sus oídos y no salga ninguna palabra negativa de sus labios que pueda ser perjudicial para otro. Reprendo toda maldición, corto y seco toda palabra de maldición, echo fuera toda maldición congestada en el infierno, y declaro, Señor, que por tu palabra viene y se derrama solamente una palabra de vida, una palabra de paz, una palabra de autoridad, en el nombre de Jesús. Amén.